Bueno, buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a revisar un caso clínico de un paciente que ingresó a nuestro servicio eh, hace aproximadamente un tiempo atrás. El paciente es un paciente de 70 años con antecedentes patológicos de hipertensión arterial que es traído por familiares al servicio de emergencias por encontrarse en el baño con pérdida de conocimiento en las primeras horas de la mañana. El examen físico del paciente, en cuanto a los signos vitales, no presentaba pulso ni tensión arterial, entonces el paciente se encontraba en un paro cardiorrespiratorio. Durante las maniobras de reanimación se aseguró la vía aérea, se pudo constatar que tenía buena entrada bilateral de aire, con algunos raros crepitantes en base derecha, no se evidenciaba en el nivel cardiovascular en una ingurgitación yugular y en un rápido monitorización y realización de un electrocardiograma se pudo evidenciar en derivaciones inferiores una elevación del ST. Frente a este paciente y ante el diagnóstico de un paro cardiorrespiratorio, sí se procede a una rápida monitorización en la cual uno puede hacer dos grandes diferencias de un ritmo desfibrilable y un ritmo no desfibrilable. El paciente presentaba un ritmo no desfibrilable, rápidamente uno piensa en causas reversibles, ¿sí? Las famosas 5T y 5H, de las cuales uno puede ir resolviendo, ¿sí? Rápidamente al pie de la cama, como puede ser una hipoglucemia, sobre todo también pensando en los antecedentes, o una hipoxemia al asegurar la vía aérea. Este paciente, con el examen físico y los exámenes complementarios que rápidamente se pudieron hacer, se pensó inicialmente en una trombosis, principalmente coronaria, y no se pensó teniendo en cuenta en cuanto a atención, ya que el paciente presuntamente no había tenido un trauma en un neumotor a tensión, tampoco se evidenció rápidamente en la asistencia del ecógrafo durante la reanimación, ni tampoco en un taponamiento pericárdico que a priori no se evidenciaba clínicamente, ¿sí? Toxinas se desconocían, siempre se piensan, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, otras hipotermia tampoco se cuidó, digamos, durante la reanimación, obviamente, de no generar hipotermia, y el paciente no presentaba al ingreso, clínicamente hablando. Y bueno, otras causas que a posteriori con el laboratorio se pueden evidenciar. El monitoreo eh, marcaba una actividad eléctrica impulso, una sistolia, perdón, y el paciente nunca presentó durante la reanimación una tensión arterial. La evolución fue la siguiente: el paciente continuó con un ritmo no desfibrilable en la sistolia, sin presentar TDA durante la reanimación, ni tampoco ante la asistencia de vasopresores. Por momentos se evidenció una bradicardia extrema, la cual se intentó revertir con la colocación de un marcapasos percutáneo, lo cual tampoco fue efectivo, y luego de la realización de esfuerzo de resucitación por 40 minutos, se constata el óbito del paciente. Esta fue luego de los esfuerzos de resucitación, la imagen ecográfica que pudimos obtener del paciente. Donde podemos evidenciar la aorta, un hematoma aórtico en la pared adherido, y teniendo como presunta causa una síndrome aórtico agudo. Para introducir un poco el tema, el diagnóstico, o el síndrome, mejor dicho, aórtico agudo, involucra tres grandes entidades: la disección aórtica, la más frecuente, ¿sí?, el hematoma intramural, ¿sí?, y la úlcera arteriosclerótica penetrante. En esta oportunidad vamos a presentar un poco lo que es la epidemiología de este síndrome, y vamos a enfocarnos en la causa más frecuente de este síndrome, como es la disección aórtica. Según la Sociedad de Cardiología Europea, en el 2014, bueno, puntualiza sobre alguna característica del aorta, ¿sí?, en cuanto a su diámetro, que tiene un promedio de 40 milímetros, según el género, ajustado
a lo largo de la vida se modifica y se ajusta según género, según edad, según índice de masa corporal, según la TA, y para tener en cuenta de que la aorta como función de conducción sanguínea genera una conducción de 200 millones de litros de sangre a lo largo de la vida, que el 25% de estos pacientes que presentan un síndrome aórtico agudo presentan un diagnóstico tardío dentro de las 24 horas de la presentación y que un 35% incluso se queda sin poder diagnosticarlo. La incidencia de este síndrome y esta patología es de 6 cada 100.000 habitantes al año, esto obviamente son estadísticas europeas, y en el servicio de emergencia tienen una incidencia de un paciente cada 2.000. La mortalidad del síndrome aórtico, ya vamos a ir viendo cómo es que se clasifica, del tipo A, es de 1 a 2% por cada hora en las primeras 24 horas, siendo globalmente del 50% hasta el 74% durante la fase aguda. Ya vamos a ir viendo qué significa fase aguda. La definición por parte de esta sociedad es de la disección aórtica, ahora propiamente hablando de esto, de esta entidad, es la disrupción de la capa media secundaria de un sangrado y formación de una luz verdadera y falsa con o sin comunicación entre ambas. Para caracterizar un poco por parte de esta sociedad lo que es esta entidad, como factor de riesgo principal se ha recabado que el 65-75% presenta hipertensión, que es de preponderancia masculina, que es de un promedio de presentación a los 65 años y que sus manifestaciones son en un 80% como un dolor precordial de comienzo brusco, que obviamente puede ser altamente letal. Y que el diagnóstico no es raro, que por su mortalidad sea tardío o post-mortem, llega hasta el 20%, como pasó en este caso. La clasificación, para introducirme un poco más, tenemos una clasificación clínica, ¿sí?, de diferentes tipos de disección, ¿sí?, en la clase A, la clase 2, 3, 4 que propone la sociedad, donde obviamente es la disección aórtica en la clase 1, donde puede o no evidenciarse una comunicación, el hematoma intramural, ¿sí?, que sería como un tipo 2 o clase 2, ¿sí?, la aparición de una tenue luz o que se visualiza en la pared de la aorta, la úlcera, y obviamente de causa traumática. Después la clasificación más típica, más conocida, más difundida, tal vez, de Backey o de Stanford, del tipo 1, tipo 2, tipo 3, que está bien el contraste de uno y otro que tiene que ver, obviamente, según la extensión de la disección. Muchas veces no se puede evidenciar bien cuál es el inicio de la comunicación, el inicio de la formación de esa falsa luz. Pero el tipo 1 involucra una mayor extensión o una extensión proximal, mientras que el tipo B es siempre del callado aórtico hacia caudal, ¿sí? Y el tipo de Backey, tipo 1, tipo 2, tipo 3, dependiendo si es de toda la extensión de la aorta proximal o distal. Bien, a esto definiciones ya tradicionales, diría, recientemente la Sociedad de Cirugía Torácica y Vascular agrega algunas consideraciones también sobre esta patología. La Sociedad de Vascular de Cirujanos y la Sociedad de Cirujanos de Tórax agregan una clasificación temporal, que es como la que habíamos mencionado en la epidemiología, en la fase aguda. Fíjense que tenemos una fase hiperaguda, una fase aguda, subaguda y crónica. La modificación que realizó es que prolongó la fase subaguda, que antes era de 14 a 90 días la crónica, y acá le agregó de 14 a 90 días la subaguda y la crónica mayor de 90 días. Esta fue una modificación que agregó la Sociedad de Cirujanos. Y otra modificación que propuso es la clasificación, ¿sí?, en categorías como no complicado, como de alto riesgo y como complicado, definiendo una serie de criterios y definiendo estrictamente lo que es un aneurisma complicado, es decir, la ruptura o el síndrome de malperfusión, concretamente. Y de alto riesgo es aquel dolor refractario, que es hipertensión refractaria, que ya derrame pleural de características hemáticas, aquel aumento del diámetro de la aorta,
bueno, signos radiológicos de malperfusión o que el paciente consulte muchas veces, bueno, una serie de criterios que lo vamos a seguir viendo también, que clasifica, según la cirugía, la Sociedad de Cirujanos de Tórax y Vasculares, como de alto riesgo. Esta clasificación de alto riesgo, o cómo vamos a categorizar un paciente de alto riesgo, lo vamos a seguir viendo desde otros aspectos, desde otras sociedades. Para repasar un poco entonces lo que aporta la sociedad es esta definición, ¿sí? La famosa A y B que ya se conoce, y la no identificada, es decir, donde no se puede pensar cuál es el inicio de esa falsa luz que se generó, ese otro aporte que genera la sociedad de cirujanos. Acá está la definición de lo que serían las tres entidades de este síndrome aórtico, ¿sí? La disección, que como dijimos, la separación de las capas, el hematoma intramural, que es la comunicación, que es una... no se identifica la comunicación y que está caracterizada por una hiperdensidad, obviamente en tomografía, en la pared, y la úlcera penetrante, que es una lesión de la lámina interna, ¿sí? De la pared. Y un poco lo mismo, alto riesgo, definición de complicado, y la evolución temporal. Hiperagudo, menor de 24, menor de 14 agudo, ¿sí? Subagudo, menor de 90, mayor de 90 crónico. La sociedad en cuanto al diagnóstico, cómo vamos a sospechar esta patología y tenerla en cuenta, pensarla de la Sociedad de Cardiología Europea de 2014 en las guías clínicas, hace una caracterización del tipo A y tipo B de, de la clasificación tradicional, ¿sí? Y menciona, fíjense, estas dos características, que preponderantemente el tipo A tiene dolor de pecho, ¿sí? Precordalgia, mientras que un 70% del tipo B presenta más bien un dolor posterior torácico, inclusive se puede presentar un dolor abdominal, que en algunas revisiones, pese a que acá, o sea que la manifestación o forma de dolor es dorsal en el tipo B, también se puede presentar con abdominal, siendo hasta en 25% de característica abdominal. Y que las complicaciones, fíjense, son todas más frecuentes en el tipo A, es decir, como para ir generando un concepto, el tipo A es más preponderantemente frontal, más complicado, el tipo B es preponderantemente con un dolor más dorsal. Digo de preponderancia porque no vamos a, más allá de que tiene un alto porcentaje de presentación, no vamos a tipificar como que el tipo A es siempre un dolor precordial y el tipo B es siempre un dolor dorsal. No, es lo más preponderante, pero obviamente se pueden solapar. Y que otra característica que sí comparten ambos, que es el comienzo agudo, abrupto, ¿sí? Es un dolor precordial de comienzo agudo, que las características de cuanto al a cómo lo relatan los pacientes puede ser de tenebrante, de desgarrante, de transfixiante, ¿sí? Es decir, tener en cuenta de que hay muchas formas de que los pacientes puedan referir, ¿sí? Y obviamente que el tipo A es preponderantemente con muchas más complicaciones. Y fíjense como el síncope, el episodio síncopal, se presenta en un 5% del tipo B y un 15% del tipo A. Está cercano a otras patologías importantes de presentación altamente letal y de muy subdiagnosticadas como esta, como son el tromboembolismo pulmonar, que también tiene una incidencia de síncope, o sea, presentación de síncope de entre el 15 y el 20%. Como vemos, no hay un examen o resultado de laboratorio diagnóstico, sí, marcador. Obviamente, como toda patología vascular, el dímero D toma preponderancia en la estratificación del paciente, ya lo vamos a ver un poco más adelante, sí, no es entre la disección aórtica, pero hay que bueno, tener en cuenta que no es la única patología en donde el dímero D juega un rol de estratificación del paciente, sí. Obviamente está el tromboembolismo pulmonar y la trombosis. Ya vamos a ver un poco cómo es el rol del dímero D, que no es muy distinto a los de las otras patologías. Los factores de riesgo. ¿En quién podemos pensar esto? Los factores de riesgo siempre los trato de recalcar en todo este tipo de patologías no tan frecuentes y no tan frecuentemente pensadas y muy subdiagnosticadas, porque son los que nos dan una pequeña guía, si se quiere, para poder pensar las patologías. Me gusta
todo este cuadro propuesto que lo divide en modificables, no modificables, desórdenes del tejido conectivo y patologías con un carácter de inflamación sistémica que se genera en el organismo. Modificables, la presión arterial, el hábito tabáquico, la dislipidemia y el consumo de cocaína. No modificables, la edad, el género, la etnia, y agregaría los antecedentes familiares de valvularidad. En cuanto a alteraciones del tejido conectivo, algunos no están conocidos, otros sí, como son el síndrome de Marfan, el síndrome de Luetz-Dietz, el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Turner y la válvula aórtica bicúspide o la coartación de aorta. Y bueno, después patologías vasculares, como puede ser Takayasu o Behçet, como los más frecuentes, ¿sí? Todo eso son una serie de condiciones y a esto agregaría también como factores del síndrome aórtico, obviamente los pacientes con valvulopatía y obviamente los pacientes con antecedentes de aneurismas de aorta, ¿sí? Tanto familiares como del propio paciente, por supuesto. Serían otros factores a considerar para que el paciente, obviamente después la anatomía, en cuanto al diámetro, la longitud, el volumen, para pensar de que puede presentar un evento, un síndrome aórtico agudo y una disección aórtica, más precisamente. En cuanto al diagnóstico, entonces acá lo que propone la Sociedad de Cardiología es definir lo que sería en cuanto a condiciones, es decir, comorbilidades, en cuanto a características del dolor y en cuanto a los hallazgos del examen físico, que es de alto riesgo. Es esta característica física o clínica o en cuanto a antecedentes y comorbilidades que sí o sí el paciente hay que catalogarlo directamente como paciente de riesgo, de alto riesgo, que obviamente son pacientes. Historia de enfermedad aórtica familiar o de valvulopatía conocida o de aneurisma torácico, obviamente, ¿sí? Y el síndrome de Marfan dentro de las enfermedades del tejido conectivo. En cuanto al dolor, lo que dijimos, que sea abrupto, que sea severo en cuanto a intensidad, que puede estar en la región precordial, que puede ser en la región dorsal o que puede ser incluso abdominal, ¿sí? Y que puede tener de carácter desgarrante. Y en cuanto al examen físico, la evidencia de un déficit de perfusión o un pulso deficitario, ¿sí? O una diferencia de presión, que ya vamos a ver que no todas las sociedades lo toman con la misma preponderancia. Acá la Sociedad de Cardiología Europea sí, como de alto riesgo en cuanto a un hallazgo físico, del examen físico, mientras que otras no. O la presencia de un frémito, sí, diastólico, aórtico, o obviamente un paciente en shock o hipotensión. Fíjense cómo la sociedad canadiense, ¿sí? En cuanto a las recomendaciones para la práctica clínica del 2020, no pone como parte preponderante la tensión diferencial, ¿sí? La diferencia de pulso o la tensión diferencial de ambos como características preponderantes. Sí, lo agrega obviamente la Asociación de Americana y obviamente la Sociedad Europea, como lo acabamos de ver. Y también pone en un lugar más preponderante, como habíamos visto previamente acá, que también el derrame pericárdico, ¿sí? Taponamiento o derrame pericárdico, que no es infrecuente, pero de effusion, derrame pleural, ¿sí? Eso. Sí, de manera aislada lo toma como un patrón de alta probabilidad de disección aórtica. Esta misma entidad canadiense, en sus recomendaciones para la práctica clínica, diferencia, también lo caracteriza 4 categorías en cuanto a los factores de riesgo, en cuanto a la característica del dolor, examen físico y de alternativa diagnóstica, en un score de estratificación. ¿Sí? Entonces acá empezamos a hablar cómo todas estas características clínicas del paciente y algunas características complementarias van a permitirnos clasificar, estratificar al paciente y tomar
diferentes conductas, por eso la importancia. Factores de riesgo, un poco de vuelta a los conocidos, y una escala de puntuación de 0 a 2, donde no tiene ningún factor de riesgo para aneurisma, o si tiene el antecedente de un aneurisma óptico, es lo que más suma. En cuanto al dolor, si tiene uno o dos de las características de dolor de alto riesgo, ¿sí? Que tiene que ver con dolor penetrante o severo, o desgarrante, o migratorio, ¿sí? Y si tiene 3, es la mayor puntuación al examen físico. Si no tiene, o si tiene alguna, esto es mucho más simple, 0 a 2, y si hay alguna alternativa diagnóstica. Cuando uno está ante la presencia de una probabilidad moderada, un riesgo moderado en la cual hay que seguir estudiando al paciente. 0 es probabilidad baja y no requiere seguir con estudios. En cuanto al diagnóstico por imágenes, ¿qué es lo que propone la Sociedad de Cardiología Europea? Obviamente nosotros que utilizamos mucho la ecografía, obviamente mucho más en pacientes inestables, como muy frecuentemente se pueden presentar estos pacientes, revisamos que tienen una sensibilidad aceptable, ¿sí? Obviamente sabemos que es un método operador dependiente, del 77 a un 80%, pero fíjense que la sensibilidad es realmente buena, ¿sí? Buena, diríamos, no diríamos excelente, pero buena del 93-95, diríamos casi recomendable. Y que el ETE, dentro de las formas de ecografía, la torácica nos permite la visualización de mayor segmentos de la aorta, mientras que el ETE tiene una mayor sensibilidad para la aorta torácica proximal principalmente. Y que el rendimiento ecográfico para la visualización de una visualización discal torácica es un poco a nivel de la ecografía, hasta un 70%. Obviamente la tomografía no termina siendo un gol estándar, pero tiene una alta sensibilidad de especificidad y requiere un protocolo específico, que es con la realización de una tomografía de alta resolución con cortes de 5 milímetros, inicialmente sin contraste, ahí está al revés, y después con contraste, con la posibilidad de una reconstrucción 3D, que es fundamental, y tener en cuenta que la medición del diámetro tiene que ser siempre en diástole y incluyendo las parábolas. Y esto es estandarizado en cuanto a todos los estudios de pronóstico. Y lo que actualmente se recomienda, y está muy en boga, es la sincronización de la realización de la tomografía conjuntamente con el electrocardiograma para realizar lo que se llama el triple rule out, que es el descarte de un infarto, de un tromboembolismo pulmonar y la disección aórtica. Ese es el triple rule out. Obviamente la resonancia magnética, 98% de sensibilidad, de especificidad, de eficacia y eficacia sin diagnóstico, gol estándar, pero obviamente no para cualquier paciente. Como vemos acá en las recomendaciones europeas, paciente estable con sospecha, bárbaro. Tomografía, resonancia, tipo. Esto significa ETE, ecocardiografía transesofágico. En cuanto a si inicialmente los estudios fueron negativos, pero persiste la sospecha, recomendación 1, evidencia C, realizar tomografía o resonancia dependiendo de la disponibilidad, ¿sí? Y en cuanto a un paciente no complicado de tipo B, que fíjense, acuérdense que son los que tienen menor preponderancia o menor frecuencia de complicaciones, ¿sí? También resonancia o tomografía. Lo que no especifica acá como recomendación, sí sugiere acá el ETE, pero obviamente no deja de estar presente la ecografía transtorácica, que ahora se lo vamos a ver un poco en la simplificación de riesgo inicial de paciente como manejo inicial. Entonces, con todo el bagaje de los hallazgos que podemos recabar en la clínica y los exámenes complementarios rápidos, vamos a hacer una estratificación del paciente. Historia médica, electrocardiograma, ¿sí? Y estabilidad. Si el paciente presenta una estabilidad hemodinámica, hacemos una estratificación de riesgo, ¿sí? Con todas las características de comorbilidades, de presentación del dolor, ¿sí? Que el paciente tenía y de los factores de riesgo. Paciente con
riesgo bajo, la utilización del dímero D más de un eco transtorácico, inclusive una radiografía de tórax que tiene muy baja sensibilidad y especificidad para la detección y el diagnóstico, y de ahí partir de si tenemos algún signo evidente de disección o alguna imagen sospechosa, como el paciente está estable y es de bajo riesgo, daríamos una tomografía o, dependiendo de la disponibilidad del centro, una tomografía, una resonancia o un NET. Si el paciente está estable y es de alta probabilidad, es decir, que tiene más de 2 en el score de la Sociedad Europea, realizamos una ecografía transtorácica, ¿sí? Si podemos definir como la presencia de un tipo A de disección aórtica, el tratamiento directamente, y si es inconclusa, nos apoyamos en diagnóstico en métodos de mayor sensibilidad, como la tomografía o el eco. En cuanto a un paciente inestable, fíjense cómo la preponderancia se lleva la ecocardiografía con un transtorácico o un transesofágico para poder confirmar la presencia de un síndrome aórtico agudo o excluirlo. Por otra parte, hablamos de lo propuesto por la Sociedad Canadiense, acuérdense del score de riesgo que ellos proponen, era también de mayor de 1 punto, moderado y 2 puntos de alto riesgo. Si no presenta ninguno de los criterios de factores de riesgo o de características del dolor de alto riesgo, no se continúa con el examen. Ahora, si presenta, podemos pensar si estamos ante un síndrome de connervación del SNT, obviamente el estudio de una realización de angiografía. Y si pensamos en que el paciente puede presentar una ACV, obviamente el estudio de una tomografía y la clasificación baja, moderada o alta, en la cual en baja o moderada el dímero D nos puede asistir para pensar y seguir sospechando la patología y poder catalogarla y llevarla a lo que ellos establecen como un criterio de mayor sensibilidad, tomografía sincronizada con el electrocardiograma. No proponen ellos en un estudio inicial o en un manejo inicial tanto la utilización del ecocardiograma, como vemos acá en esta. Con todo esto, llegamos al diagnóstico de un paciente. Y el tratamiento se va a dividir si es de un tipo A o de un tipo B. Obviamente el tratamiento inicial siempre va a ser la estabilización, es decir, el manejo del dolor y la estabilización hemodinámica del paciente. Eso no va a cambiar. El tratamiento del específico del tipo A es quirúrgico y es de emergencia, o sea y pese a esto, sin tratamiento tiene una mortalidad del 50% en las primeras 48 horas, y perioperatoria si se opera también tiene una mortalidad del 25%, pero la cirugía puede disminuir la mortalidad por sí de la patología que llega al 90 a un 30%. Así que bueno, le estamos dando una chance al paciente, 3 de cada 10 igual van a fallecer lamentablemente. Y el tipo B, que es otro tipo de paciente que se puede llegar a presentar sin complicaciones, sin complicaciones de ruptura o síndrome de malperfusión. Cuando es no complicada, podemos discutir, y hoy está no definido, si el tratamiento, aunque está mucho más hacia el tratamiento endovascular, podemos discutir si es un tratamiento endovascular o quirúrgico. Y en cuanto al tipo B, complicada, que significa que el paciente presenta un dolor no controlable, que presenta una hipertensión no controlada, o un aumento de la extensión del diámetro, ¿sí?, de la aorta, o un síndrome de mala perfusión, o una ruptura incluso. El tratamiento de elección preponderante en esta entidad y en estos pacientes es el tratamiento endovascular. Y eso sería todo por el momento.
Ujú, ujú. No, que yo sepa, no tampoco. La implementación del electrocardiograma es porque se presentan algunas imágenes que dejan duda, ¿sí? Que pueden ser artefactos y que la asistencia con el seguimiento con un electrocardiograma permite de alguna manera diferenciarlas y tratar de y redirigir el estudio y de redefinir esas imágenes como artefactos o no, dependiendo del paciente y del trazado electrocardiográfico durante el estudio. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Así que bueno, si nadie tiene ninguna pregunta o algún aporte o alguna idea o lo que sea, acá me preguntan qué medidas se pueden hacer mientras guardamos la cirugía. Eh, Natalie, las medidas son la de tratamiento del dolor, estamos hablando de un paciente que obviamente presenta una trombosis, un evento vascular, es decir, se puede presentar con mucho dolor y obviamente de la hemodinámica, es decir, de tratar de, si presenta hipotensión, poder hacer alguna resucitación, tratar de evidenciar si hay alguna ruptura, sangrado, esa resucitación inicialmente puede ser con fluido, pero luego si uno evidencia que puede ser un sangrado, puede ser reposición ya de unidades de sangre, es decir, un tratamiento de estabilización que uno sabe que va a ser transitoria, pero la única objetivo es poder darle al paciente tiempo, darle perfusión tisular y darle tiempo para que pueda llegar al quirófano. Hay que tener en claro, por eso lo quise dejar bien en claro, de que esta patología tiene una alta mortalidad, que es muy importante sospecharla, tener en cuenta los factores de riesgo, sospecharla, poder diagnosticarla rápidamente porque por cada hora, como decía, 1 a 2% de aumento de mortalidad está aumentando, generando en este paciente. Así que la única solución va a ser una intervención quirúrgica. No gasto y consumo de oxígeno.